¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá hoy nos encuentra en un nuevo seminario online, en esta ocasión, a través de IFE Capacitaciones. El seminario tiene como tema, un tema muy importante, que ya estuvieron viendo junto al licenciado Maximiliano Piceta en la primera parte de este seminario, que tiene que ver con la actividad física y poblaciones de riesgo, ¿sí? Justamente acá en el inicio estamos viendo dos corazones que más o menos a lo largo de esta clase van simbolizando lo que queremos decir, ¿sí? Corazón cansado, quizás enfermo, que no siempre tiene que ver por algo cardíaco, a veces el corazón también está enfermo o está cansado porque tenemos cualquier otro tipo de comorbilidad que puede ir afectándolo. Y la idea es transformarlo en ese corazón deportivo o deportista que permite ir mejorándole la calidad de vida. Así que bueno, como les dije, vamos a hablar de actividad física en poblaciones especiales, o sea, en poblaciones con factores de riesgo. Y justamente el tema que nos une es en este momento la actividad física que se puede llegar a recomendar. Si bien vamos a pasar por algunas cositas que ya vieron en forma más profunda con el licenciado Maximiliano Piceta, primero vamos a ver o definir qué es o qué son los factores de riesgo, ¿sí? Como ven acá en la filmina, en la diapositiva, se trata de una enfermedad crónica no transmisible, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? Que es una característica de un individuo de aumentar su probabilidad de sufrir una enfermedad, ¿sí? Entonces, a veces esas características pueden venir por una causa congénita, ¿sí? Pero que muchas veces se puede ir modificando o mejorando, ¿sí? Con buenos hábitos de vida, ¿sí? Y cuando empieza a haber malos hábitos de vida, no solo no se mejoran, sino que a la vez pueden ir empeorando, ¿sí? Esta situación o este factor de riesgo. Como ven ahí, y esto cambia constantemente, todo tipo de enfermedades no transmisibles como estas que vamos a empezar a ver, matan aproximadamente en el mundo a 38 millones de personas cada año. Entonces, como lo que nos interesa es saber qué es la actividad física, qué beneficios puede traer y un poco cuáles son los consejos para cada uno de estos factores de riesgo, primero vamos a definirla. Entonces vamos a definir qué es actividad física. Y como lo ven ahí, según la Organización Mundial de la Salud, la actividad física es todo movimiento corporal producido por la contracción de los músculos esqueléticos que incrementa sustancialmente el gasto energético. Fundamental, ¿sí? Cuando se incrementa a través de la actividad física el gasto energético, significa que nuestro organismo comienza a acelerarse nuestro metabolismo, valga la redundancia, ¿sí? Comienza a acelerarse. Y ese proceso de aceleramiento del metabolismo lleva a que nuestro organismo poco a poco, no solo en el momento de actividad física, sino también a lo largo del día, con la dinámica del ejercicio, esa rueda llamada metabolismo gire cada vez más rápido y vaya quemando cada vez más, ¿sí? Combustible, ese combustible llamado energía. De esta manera, no solo la utiliza para que nosotros nos sintamos activos y podamos realizar todas nuestras actividades, sino que a la vez el exceso de que puede llegar a haber de esa energía que en otro momento no se utilizada, ahora comienza a utilizarse y evita que se deposite. Primero en complejos de glucógeno, en reservas de glucógenos, que con el tiempo, si no se gastan, se transforman en triglicéridos y la adiposidad que empieza a aflorar a medida que nuestra ingesta pasa a ser mayor a la cantidad de energía que consumimos a lo largo del día. Entonces, el ejercicio físico, ¿qué sería? ¿Sí?
Si la actividad física es el movimiento corporal producido y que produce contracciones a lo largo de su actividad, el ejercicio físico justamente es un subconjunto de la actividad física. O sea, es quien la compone. Varios ejercicios físicos componen una actividad física. Entonces es un subconjunto de la actividad física realizada con la intención de desarrollar o mejorar la aptitud física, ¿sí? Es decir, que a nivel cardiovascular, nuestra resistencia, a nivel de la fuerza, a nivel del entrenamiento de la flexibilidad, del equilibrio y de un montón, ¿sí?, de capacidades y cualidades que se van desarrollando, las vayamos favoreciendo aún más y por ende vaya mejorando nuestra calidad de vida al poderlas ejercitar, lo cual va a ir retribuyendo a esa persona no solo en ese descenso de peso en caso de que lo necesitara, o en ese consumo de glucosa en caso de que lo necesitara, ¿sí?, o en esa mejor vascularización, ¿sí?, y a nivel arterial para disminuir nuestra resistencia periférica en el caso de los hipertensos, sino que además va mejorando otras facetas de la vida que van comulgando con estas, provocando una mejora generalizada en la calidad de vida. Entonces, si nosotros vamos a hacer una actividad física o llevar a cabo como docentes una actividad física en personas con población de riesgo o no, está bueno utilizar esta escala denominada escala de Borg, ¿sí?, o de esfuerzo percibido. ¿Qué significa? Si bien la escala, hay dos tipos de escala, una que es la primaria, que es de 15 grados, o sea 15 puntos, y otra que es la adaptada, que es la de 10 puntos. Yo recomiendo justo la de 10 porque va a ser más fácil de manejar para el paciente o alumno, donde nosotros cuando le damos un tipo de actividad física, le enseñamos este tipo de tabla, donde le decimos que la tabla tiene una numeración del 1 al 10, donde 1 es muy leve y 10 es muy fuerte, ¿sí?, que ellos tienen que ir observando esa tabla para ir interpretándola y que cuando nosotros les preguntemos cómo se sienten con la actividad física, ellos nos contesten con esa numeración, ¿sí? Entonces nos contestan que es un 4, sabemos que es algo fuerte, pero no tanto, y lo vamos observando, más allá del monitoreo que hay que tener de cada uno de ellos. Si nos dice 1, pues está muy leve, entonces podemos darle recomendaciones para que esa actividad sea un poquito más intensa dentro de los parámetros normales. En cambio, si nos dice que es 10, entonces tenemos que tener cuidado para ir regulando y ir buscando que esa actividad vaya progresivamente en ascenso y no que todo ese ascenso se dé en la primera clase ni en las primeras. Entonces está muy bueno enseñarla para tener una correlación del esfuerzo que están haciendo con la sensación, ¿sí?, percibida por parte de ellos, que a nivel científico está comprobado de que los alumnos que se los evaluó con la escala de Borg tenían una relación muy directa con su frecuencia cardíaca, por lo cual eran muy pocos los casos en donde te podían decir un número determinado de intensidad y no correspondía con la frecuencia que tenían. En la mayoría de los casos se correlacionó, lo cual da una efectividad, ¿sí?, un consentimiento a esta escala. Entonces dijimos que íbamos a hablar sobre la actividad física, esa actividad física en diferentes poblaciones de riesgo. En este caso vamos a empezar hablando en las poblaciones con sobrepeso u obesidad, ¿sí? Primero tenemos que partir diciendo que en poblaciones como en las de Estados Unidos, y nosotros no estamos tan lejos, el 50 al 60 y un poquito más quizás ya en Estados Unidos la población tiene sobrepeso, ¿sí? Es decir que si se le toma un índice de masa muscular, su BMI, ¿sí?, es superior a 25 y en muchos casos superior a 30, que es cuando entran en obesidad, lo cual es un factor de riesgo muy importante a nivel de la población general. Estamos hablando que según la Organización Mundial de la Salud un 40%, ¿sí?,
de la población sufre de obesidad, por lo cual ya está denominado epidemia a nivel mundial. La obesidad obviamente es un tipo de enfermedad no transmisible, no es transmisible, ¿sí? Pero es la segunda causa de muerte evitable, ¿sí? Después del tabaquismo. Es decir, que dentro de las causas de muerte evitable está en segundo lugar, lo cual lo hace muy riesgoso y muy necesario de cambiar este chip en las personas con sobrepeso y obesidad para lograr, primero, que se den cuenta que pueden tener una mejor calidad de vida, y segundo, que uno de los fármacos más baratos y menos nocivos para que esto ocurra es la actividad física. El Colegio Americano de Medicina y Deporte recomienda que haya una combinación de actividad física, ¿sí? Una combinación de actividad física e ingesta nutricional. Es decir, que esa combinación va a ser la adecuada para que la persona con sobrepeso, de a poco y progresivamente, vaya, en primer lugar, logrando lo más importante en las personas obesas o sobrepeso, que mantengan el peso, que no sigan elevándolo. Y en segundo lugar, que eso se va dando más con el tiempo, comiencen a descenderlo. Por lo cual el hecho de que la ingesta poco a poco se vaya reduciendo en un 30% implica un trabajo progresivo que no se puede lograr en los primeros días, más allá de ir incentivando que eso ocurra junto a la actividad física. Entonces, hay que siempre lograr un balance energético negativo, es decir, que cuando comienza con este tratamiento, donde la actividad física es una de las herramientas fundamentales, hay que lograr que su ingesta siempre sea menor al final del día de las calorías que logró quemar a lo largo de toda la actividad que realizó, sea actividad física programada más las actividades de la vida diaria. Ese balance energético hay que lograr que sea entre 500 a 1000 kilocalorías por semana, menor, ¿sí? De manera que al comienzo del entrenamiento, desde que comienza con la actividad física, esto sea progresivo y vayamos logrando que al fin de una semana, con el tiempo, ese balance negativo sea de 2000 kilocalorías, ¿sí? Entonces, de a poco, la persona con sobrepeso u obesidad va a ir logrando darse cuenta que la actividad física y este manejo de su nutrición mucho más positiva le va a ir dando resultados, ¿sí? Evitando que esos resultados los querramos rápidamente, porque le vamos a hacer daño al obeso o a la persona con sobrepeso, porque ya tiene mucho sobrepeso, y si nosotros queremos hacer de que esa persona de repente coma la mitad, es imposible, y que haga una actividad muy intensa, es imposible, y a los 2-3 días de venir a una clase, o a las 2 o 3 sesiones de venir a una clase, la deja y vuelve a su normalidad, no pudiendo cumplir nosotros con el objetivo de irle mostrando progresivamente, ¿sí?, los beneficios que va a tener una dieta mucho más sana y una actividad física como mejora de su calidad de vida. Si nosotros vamos logrando esto, vamos a ir de a poco no solo reduciendo su peso corporal, sino también vamos a ir evitando que otras enfermedades asociadas se incrementen, o sea, las vamos a lograr también reducir o evitar que aparezcan, más allá de la obesidad, como puede ser la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, ¿sí?, enfermedades cancerosas, enfermedades cardiovascular, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? Especialmente hay que tener mucho cuidado con los obesos sedentarios que no tienen ningún tipo de acondicionamiento físico y que cualquier movimiento ya es un esfuerzo muy grande y que además están acostumbrados a ingerir constantemente
producto de ese sedentarismo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es cambiar primero sus hábitos de vida e ir logrando que vayan haciendo cosas que no hacían en la actividad cotidiana y en el hogar, desde hacer la cama, desde barrer, desde hacer la limpieza básica de su hogar, si tiene plantas, buscar que haga trabajos que tengan que ver con el cuidado de esas plantas, actividades de la vida diaria, ¿sí? Si esa persona trabaja, más allá de ser un sedentario, tiene que ir a trabajar y el colectivo lo toma en la esquina de su casa, irlo convenciendo poco a poco de que él tiene que hacer un esfuerzo mayor y decirle, bueno, ahora, a partir de ahora te vas a ir a tomar el colectivo a la otra parada. Pero cuando te bajes del colectivo, también te vas a bajar una parada antes, tanto cuando vas a tu trabajo cuando volvés. Y de esa manera ir logrando que vaya teniendo un gasto energético mayor al que iba teniendo, ¿sí? Lo mismo si tiene auto y estaba acostumbrado siempre a buscar estacionar frente al lugar que iba, decir, bueno, ahora estacionamos a una cuadra, a dos, e ir buscando incrementar desde las actividades de la vida diaria. A medida que esto se va produciendo, poco a poco irlo haciendo incursionar en actividades fuera de la vida diaria, actividades de actividad física programada, pero que no sean intensas, donde si hace actividades que tienen que ver con la fuerza, sean esfuerzos no mayores a su 35%, ¿sí?, de fuerza máxima. Entonces, con esfuerzos que oscilan en el 35% de fuerza máxima y después con el tiempo, a medida que va realizando las actividades, irla incrementando para pasar a otro estadio, pero empezar con un 35% de su RM, de su fuerza máxima, y no llevarlo a que realice repeticiones que superen las 12. Ya las 12 como máxima, pero pueden ser 8, 10, 12, menos ya no. E ir buscando que todo se transforme en placentero en el día y para el otro día, donde no debe sentirse en mal estado, enojado porque le duele algo, porque cualquier pretexto es el pretexto para dejar la actividad. Entonces hay que buscar motivarlo constantemente e ir logrando que se provoque o se produzca esa progresividad. Una vez que se produce esa progresividad y ya el obeso tiene un acondicionamiento físico, ya los esfuerzos pueden empezar a ser mayores, ¿sí?, al 40%, a irlo llevando progresivamente hasta el 60% de su fuerza máxima, también con repeticiones que no superen las 12. Y poco a poco a las actividades de la vida diaria y a este incremento dentro de los trabajos de fuerza, ir logrando de ir incursionando en caminatas progresivas en el tiempo, andar en bicicleta, que puedan realizar alguna actividad en el agua, sea con fitness acuático, gimnasia acuática, natación, ¿sí?, pero todos leves, moderados leves, ¿sí?, que le den placer y satisfacción. Con esos esfuerzos y ese gasto energético unido a esa combinación con la nutrición, en el obeso van a empezar a ver cambios, y esos cambios, cuando comience a observarlos el obeso, va a ser la motivación especial para continuar con esta faceta de actividad física y nutrición combinadas, ¿sí? Porque solo el hecho de realizar y llevar a cabo este tipo de actividad y de esta manera vamos a lograr que aumente su termogénesis. Dentro de otras actividades que poco a poco, a medida que se va adaptando y su estimulación vaya acrecentándose, podemos ir incentivando a que realice otro tipo de actividades aeróbicas, dentro de las cuales están, como dijimos, caminar, pero también si le gusta el golf, nadar, como habíamos dicho, o bailar, si le gusta, u otro tipo de actividades, pueden ser tenis, dentro con sus restricciones de movimiento, que él va a ir adaptando seguramente, cómo realizar actividades de la vida diaria, continuar con eso, ¿sí?
Y con respecto al fortalecimiento muscular, donde hablamos de intensidades que no superen el 35% al principio y que vayan aumentando progresivamente, también se le puede sumar actividades que tengan que ver con bandas elásticas, ejercicios con bandas elásticas, ejercicios con el propio cuerpo, dentro de las posibilidades, porque tengamos en cuenta que ellos realicen ejercicio de fuerza con el propio cuerpo, es hablar de una sobrecarga grande, entonces tenemos que saber cómo y de qué manera, ¿sí? Podemos darle flexiones de brazo, pero ustedes van a decir, si las hace contra el piso no se puede levantar, obvio, entonces, pero puede hacer flexiones de brazos contra la pared, parado. Para ellos es lo mismo que para cualquiera de nosotros hacerlas contra el piso. Pero eso con el tiempo y la progresión. Hasta lograr que las vaya a hacer en el piso, en algún momento lo va a lograr porque su peso se va a nivelar y todo va a ser positivo para que vaya adaptando a actividades cada vez mayores. También ejercicios de yoga, ¿sí? Obviamente, buscar que transporte todo tipo de compra, todos esos son esfuerzos que van a aumentar y mejorar su termogénesis, ¿sí? Lo importante es no realizar actividades de alto impacto ni de impacto, todo eso provoca lesiones y dolores, ¿sí? Y si hay dolores o lesiones, va a haber falta de interés en los próximos días, dejando la actividad, y eso no puede ocurrir. Entonces, ¿podemos diseñar un programa de entrenamiento físico? Sí, un programa que sea como una hoja de ruta, que marque cómo comenzamos, o sea, que marque el inicio, y cómo continuamos, lo cual puede ir modificándose, de acuerdo a cómo vaya transcurriendo esa actividad física. Lo que sí se deberá considerar siempre en la actividad física es su índice de masa corporal y cuál es su estado previo, como dijimos, su estado físico previo, ¿sí? Y las actitudes que pueden traer, puede ser que vengan casi obligados, como que pueden ser que vengan por decisión propia, lo cual es mucho más beneficioso. Entonces tenemos que buscar que vengan de una manera u otra, continúen, ¿sí? Y comiencen de esa manera con ese plan de la vida cotidiana, actividades de la vida diaria, e ir sumándole poco a poco otro tipo de actividades a medida que ellos se vayan estimulando. Entonces, ¿qué podemos trabajar? Y todo tipo de ejercicios adaptados a ellos. Podemos trabajar los miembros inferiores, podemos trabajar los miembros superiores, podemos trabajar los abdominales, pero siempre teniendo en cuenta de que todo sea con la máxima oxigenación, evitando maniobras de valsalva, ¿sí? Evitando, obviamente, que contengan la respiración, que sepan inhalar, que sepan exhalar, lograr que hagan actividades en posiciones donde se sientan cómodos. Pueden realizar tipo, entre comillas, sentadillas. Lo que ellos pueden realizar es estar sentado en una silla, con el tiempo estamos hablando, para fortalecer más sus piernas, y decirles, tómate de la mesa, parate, tómate de la mesa, sentate, 2 veces, 3 veces, y a medida que va pasando el tiempo, irles sumando cada vez más repeticiones, unido a su descenso de peso, obviamente. El hecho de mover los miembros inferiores es muy importante porque hay gran porcentaje de masa muscular, por lo cual aumenta rápidamente su termogénesis. Y el hecho de utilizarlas, no solo hay que utilizarlas haciendo sentadilla, sino actividades que sean de movilidad. Vas, buscas un elemento, lo traes, vas, buscas otro elemento, una vez que lo agarrás, lo subís arriba por sobre tu cabeza, lo bajás, lo subís, lo bajás 2 o 3 veces, lo volvés a dejar en el piso, voy, vengo, y vamos sumando siempre, ¿sí?, actividad para aumentar su termogénesis. Entonces esto va a estimular su transporte de oxígeno arterial, obviamente, y a la vez todos los mecanismos, como por ejemplo los de consumo de azúcares y grasas, lo cual lo va a ir favoreciendo.
Poco a poco todo esto va a ir corrigiendo sus alteraciones metabólicas, va a ir primero conservando su peso, o sea, no lo va a aumentar, y poco a poco disminuyéndolo. Siempre, ¿sí? Lo más importante es que comencemos manteniendo el peso, que no lo suba, ya eso para ellos va a ser mucho. Y a partir de ahí, con el estímulo que van a ir teniendo, el proceso de descenso. Entonces, siempre tener en cuenta qué tipo de fuerza vamos a utilizar, que sea de baja intensidad, obviamente, no alto volumen, no más de 12 como dijimos, las posiciones de trabajo que sean cómodas, si necesita estar sentado que lo esté, utilizar la escala de Borg, ¿sí? Siempre respiración, inhalación, exhalación, hidratarse en todo momento, con vestimenta adecuada, utilizar los momentos del día donde se sienta cómodo y pueda realizar la actividad física y esté descansado, buscar que la temperatura ambiente es muy importante, que no sean días muy calurosos u horarios muy calurosos, y si estamos en etapa fría, buscar momentos del día donde tampoco sea cuando desciende más la temperatura, y siempre utilizando uno de los principios básicos, que es la progresión. Evitar los movimientos con alto impacto, ¿sí? Y si además de ser obeso tiene hipertensión, bueno, hacerle un control de la tensión arterial antes y después de la actividad física. En conclusiones, buscar reducir su ingesta alrededor del 30% progresivamente, pero eso se va a encargar más su nutricionista, y aumentar el gasto energético a través de la actividad física, ¿sí? Siempre debe ser aeróbica, en el caso de realizar ejercicio de fuerza, isotónica, nunca isométrica, o sea, isotónica que tenga movilidad. Ejercicio de fuerza con movimiento, concéntricos y excéntricos, una intensidad baja moderada, y empezar con trabajos, si se puede, de 5 a 7 veces por semana, no mayor a 30 minutos, ¿sí? Y con esto vamos a ir viendo reducciones poco a poco de su peso corporal entre un 5 y 10%, lo cual va a ir favoreciendo la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros tipos de enfermedades asociadas. Siempre tenemos que lograr involucrar en ellos grandes masas musculares al moverse, sin impacto obviamente, ni sobrecarga, que vayan aumentando su termogénesis. Entonces, con ese aumento de la termogénesis, con el aumento del consumo de oxígeno y por ende aumento del metabolismo basal, vamos a ir dándole o provocándole al obeso una mejora en su calidad de vida progresiva. La cantidad de actividad física recomendada que hagan es mínimamente de 150 minutos. Lo importante es poco a poco y con el tiempo, que esa progresión puede llevar un año, ir logrando de que hagan mayor a 150 minutos hasta 300 minutos de actividad física semanal, ¿sí? Intensidades moderadas, lo que implica que si sale a caminar no camine a más de 6 km por hora. Obviamente pueden hacerlo en menos en caso de que necesiten. Habiendo cerrado lo que es la obesidad y la actividad física en la obesidad, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la osteoporosis. Que la osteoporosis la podemos tener todos, hombres, mujeres, pero se da en un mayor porcentaje en la mujer por los cambios hormonales que hay en una faceta de la vida de la mujer. Entonces, si la tenemos que definir, ¿sí? Es una enfermedad esquelética sistémica, caracterizada por baja masa ósea, o sea, empieza a perderse, ¿sí? El mineral óseo del hueso. Y por ende, empieza a deteriorarse la microestructura del tejido óseo. Y comienza como a aparecer, si la vemos con el microscopio, como que empieza a tener agujeritos, ¿sí? Que son todos los minerales que se van perdiendo de esa masa ósea. Eso va originando una fragilidad que con el tiempo se corre el riesgo de que se transformen en fracturas. Y no producto de accidentes, sino muchas veces fracturas por fragilidad.
se fracturan solo los huesos, especialmente las caderas, ¿sí? Entonces, en la osteoporosis, que pertenece al grupo de enfermedades crónicas no transmisibles del adulto, como la anteriores también, junto a las enfermedades cardiovasculares, como también las enfermedades como el cáncer o respiratorias, este tipo de enfermedad puede terminar, como dijimos recién, en una fractura de cadera, ¿sí? Y muchas veces estos tipos de fracturas, no en todos los casos, pero si esa osteoporosis es muy agravada, son difíciles de remediar, ¿sí? Y lamentablemente termina conllevando, por un estado también de depresión asociado, a un índice de mortalidad entre el 12, ¿sí? y 20%. Entonces, como dice ahí, conlleva una mortalidad durante el primer año de ocurrida, si es que no tiene una solución rápida. Y viene a veces conllevado por esa por esa depresión, por lo cual tenemos que tratar de evitar que ocurra eso, porque ya cuando el hueso se fracturó solo es porque el grado de osteoporosis es muy elevado. Entonces, cuando ese deterioro se produce progresivamente en el hueso, obviamente empieza a haber una fragilidad en la calidad de vida, porque ya el hecho de que nuestro sistema esquelético en algunas zonas se encuentre frágil implica que empiezan a haber dolores y fragilidades como las que nombramos recién. Entonces, lo importante es buscar prevenirlo con rapidez, a través obviamente tratamientos que muchas veces son médicos, a través de determinadas ingestas que favorecen la adherencia del calcio al hueso, como el hecho de empezar a realizar actividad física que nos permita poco a poco ir contrarrestando ese proceso, ¿sí? Siempre que ocurre un proceso de osteoporosis, ese alumno paciente va a requerir siempre, ¿sí?, de la ayuda profesional. Entonces, es muy necesario que esa ayuda profesional se dé en el momento adecuado. Por eso los estudios, ¿sí?, de densitometría son muy importantes. La Organización Mundial de la Salud, para que se vea el grado de importancia que le da, clasificó a la osteoporosis como el quinto problema de salud a nivel global en el planeta. Por lo cual, esto ya le da un marco de trascendencia donde el adulto, sea mujer o varón, debe tratarlo, y más a partir de la edad adulta avanzada o el comienzo de la edad adulta avanzada, donde comienza a ver las probabilidades de osteoporosis en cada uno de nosotros. Y como dijimos, dentro de los profesionales estamos nosotros, pero que brindamos la actividad física, una vez que su médico, de acuerdo al grado de densidad ósea que tenga, se lo permita. A partir del momento que se lo permite, nosotros podemos empezar a trabajar con esa persona en actividad física. Y aunque parezca mentira, una de las maneras de trabajar y de favorecer y contrarrestar a la osteoporosis es la sobrecarga, es decir, trabajar con carga extra. No pensemos que van a trabajar con 200 kilos, sino con carga extra. Esa carga extra puede venir primero por una carga interna, o sea, las contracciones de sus propios músculos, y después poco a poco irle sumando cargas, ya que toda carga o trabajo de fuerza, ¿sí?, de fuerza, provoca impactos, ¿sí?, musculares. Y esos impactos musculares que se realizan por las contracciones, o sea, impactos desde el punto de vista de la contracción muscular, no que está saltando ni nada por el estilo. Esa contracción muscular favorece a la adherencia del calcio al hueso. Por lo cual, al realizar actividades que tengan que ver con sobrecarga y con actividad de fuerza, poco a poco vamos a ir favoreciendo que ese calcio circulante no pase de largo y se vaya adheriendo al hueso, mejorando sus niveles de densidad ósea, e ir previniendo
que esa osteoporosis se transforme en osteoporosis agravada, evitando fracturas a futuro y mejorando la calidad de vida de esa persona. Entonces, ¿tenemos que realizar actividades? Sí. ¿Que esas actividades que realizamos tienen que tener sobrecarga? Sí. Primero puede ser una sobrecarga interna, como dije, solamente contrayendo nuestro grupo muscular, y a medida que van teniendo fuerza y se van dando los procesos, ¿sí?, progresivos, irle sumando alguna carga extra, bandas elásticas, pesitas de 1 kilo, obviamente todo va a ir subiendo, después pueden ser de 2 kilos, ejercicios que sean un poquito más intensos, sin impacto a nivel de ejecución estoy hablando. No puede haber saltos, no puede haber actividades violentas, pero sí los movimientos de contracciones musculares que van transformándose en impactos internos contra el hueso, adheriendo el calcio a la masa ósea para irla fortaleciendo. Entonces, como vemos ahí, los ejercicios, ¿sí?, pueden ser hechos con máquinas, pesas, bandas, como dije recién, ejercicios acuáticos, natación, gimnasia acuática. Todos esos tipos de ejercicios ayudan a mantener la masa ósea. Ejercicios aeróbicos se pueden hacer, sí, podemos caminar, podemos bailar, hacer ejercicios aeróbicos de cualquier tipo que no impliquen correr, que no impliquen saltar, ¿sí? Podemos ir a un gimnasio y subirnos a una máquina elíptica que no tiene impacto, subir suavemente una escalera, bajarla, subirla, bajarla, entre otras actividades que vayan fortaleciendo los miembros inferiores, la cadera, la espina dorsal, toda la zona donde se compromete más la osteoporosis cuando aparece, ¿sí? Y bueno, realizar ejercicios posturales y de flexibilidad, pero cuando se realizan los ejercicios de flexibilidad que sean suaves, muy suaves, que alivien un poco el estiramiento muscular, pero sin ir a tensiones de trabajo de elongación máximo, porque pueden provocar fracturas en la cadera. Entonces, saber cómo realizarlos, hacerlos suavemente, evitando que haya mucha tensión del tronco hacia adelante. En caso de ser necesario, con cuidado, el profesor elevarle la pierna para que estiren, así no tienen que llevar el tronco hacia adelante, lo cual puede provocar una fractura o molestia a nivel de la columna vertebral. Depende del grado que tenga de osteoporosis. Pero va a haber que tomar muchas precauciones, especialmente en 3 puntos. Prevenir caídas, por lo cual siempre tomados de algún lado al realizar actividades que sean con pérdida de equilibrio o actividades que implican algún desequilibrio que puede provocarse o porque se mueven los brazos o porque realizamos una pequeña flexión y extensión de rodilla, lo que sea, siempre tomados en caso de ser necesario, con buena postura, gestos corporales que sean bien aprendidos, ¿sí? Cualquier ejecución técnica bien aprendido para evitar compensaciones que terminen con alguna molestia. Y en el caso de obesos con osteoporosis, tener mucho cuidado y trabajarlos, pero siempre en posiciones y posturas que eviten accidentes, y en caso de ser parados, si es necesario, tienen que estar tomados o bien apoyados. En conclusión, según la American College of Sport Medicine, los consejos que da son los siguientes. Los efectos de los ejercicios siempre tienen que ser localizados, ¿sí?, lo cual va a ir favoreciendo en ese impacto sobre la masa ósea, buscando, ¿sí?, que se impacten las zonas. En verdad el trabajo es integral, pero especialmente buscando que se impacten esas zonas necesarias para combatir la osteoporosis. Caso de caderas, muslos, entre otras cosas. La columna, entonces hay que tener cuidado. El ejercicio debe
exceder en sobrecarga a lo que ya está acostumbrada esa persona. O sea, si le hacemos hacer lo mismo a lo que está acostumbrado, no va a tener muchos beneficios. Entonces tiene que haber un pequeño incremento en esa exigencia. El efecto positivo del ejercicio se pierde cuando deja de ser regular. Entonces buscar que tenga una frecuencia, ¿sí?, de actividad física en la semana, en el mes, en el año, que vaya sumando estímulos que la favorezcan. Las personas osteopénicas, es decir, que no llegaron a tener osteoporosis, van a experimentar obviamente con la actividad física resultados mucho más rápidos, pero eso se debe por el grado de densidad ósea que tienen con respecto a las personas con osteoporosis, que ya tienen una disminución del material del mineral óseo mayor. Cada persona tiene una respuesta individual al efecto de entrenamiento, por lo cual el principio de individualidad es muy importante. Algunos reaccionan muy positivamente a todo y otros capaz necesitan más tiempo de recuperación, más tiempo a lo largo de los meses para poder cambiar el tipo de actividad o progresarla. Entonces todo eso hay que respetarlo. Es muy importante respetar el principio de progresividad, el principio de individualidad, de sobrecarga, de adaptación, entre otros. Y la dieta y el ejercicio son determinantes también, porque la persona con osteoporosis, además de hacer la actividad física para favorecer la adherencia del calcio, tiene que tener una dieta acorde a recibir todos los nutrientes, obviamente para tener una vida saludable, pero también acorde a la patología que está sufriendo, que es una osteoporosis. Por eso el papel del médico con el nutricionista también es muy importante, junto a la actividad física y al profesor, ¿no? Dentro de los otros factores de riesgo que también encontramos está la diabetes. Entonces, primero tenemos que empezar, ¿sí?, a definir un poquito. Y la diabetes es una condición en la que el cuerpo no puede producir ni puede usar la insulina de manera correcta. Es decir, hay casos en donde el páncreas no la produce a la insulina, pero hay otros casos en donde el páncreas la produce, pero el organismo no la reconoce. Entonces acá vamos a hacer la diferencia entre dos tipos de diabetes. Tenemos la diabetes que sufre el 5 o 10% de la población mundial, que es la tipo 1, denominada insulino dependiente o requiriente, como dice acá, y la diabetes tipo 2, que es la que tiene la mayor cantidad de población, entre el 90 y 95%, que es insulino no dependiente, ¿sí?, o insulino resistente. Es decir, su organismo produce la insulina, pero su organismo la rechaza, no la reconoce. Entonces, con las personas con diabetes, ¿sí?, sí o sí, sea de tipo 1 o tipo 2, el ejercicio es fundamental. Primero, porque obviamente mantienen la masa muscular y la aumentan. Al aumentar la masa muscular y al hacer ejercicio, a medida que aumenta la masa muscular, hay más músculo que consume glucosa y por ende la glucosa se va a mantener más cerca de los niveles normales que si cada vez tiene menos masa muscular. Al tener menos masa muscular va a haber menos consumo de glucosa para favorecer la contracción muscular. Entonces, si nosotros hacemos la actividad muscular, va a aumentar la masa muscular y va a consumir más glucosa, favoreciendo a la disminución de la glucosa en sangre. Por ende va a haber, como dijimos, mayor consumo de la glucosa sanguínea durante todo el ejercicio. El hecho de normalizar y mantener un peso corporal saludable también los beneficia. Al principio quizás hasta bajan mucho de peso. Después el hecho de aumentar la masa muscular hace que encuentren su peso corporal deseable, lo cual es muy favorable también porque se siente mejor, menos débil, entre otras cosas. Aumenta esa sensibilidad a la insulina, lo cual hace que los que son insulino resistentes, por ejemplo, si bien van a continuar con esa condición,
va a favorecerse un poquito más a que esa insulina que produce su organismo colabore al menos en buscar descender el nivel de glucosa en sangre, más la actividad física que realiza. Y seguramente en los comienzos los fármacos que tenga que tomar. Aumenta el metabolismo basal, la termogénesis, lo cual hace que mantenga el peso saludable, y retrasa y enlentece las enfermedades asociadas al disminuir, ¿sí? Al aumentar el consumo de glucosa y disminuir, bajar a los niveles normales la glucosa, eso hace que internamente no se enfermen los órganos, porque si uno mantiene altos niveles de glucosa constantemente y no busca ninguna herramienta para bajarla, eso lamentablemente con el tiempo enferma a los órganos. Si nosotros bajamos los niveles de glucosa, no los enfermamos, y al no enfermarlos evitamos que otras enfermedades aparezcan, que pueden ser hipertensión, ¿sí? Que pueden ser cardíacas, entre otras. Y por ende va a disminuir uno de los riesgos más importantes que existen, o sea, más peligrosos, que son las enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares también. Entonces, el hecho de realizar actividad física implica en el diabético el mejor fármaco para reducir los niveles de glucosa en sangre. Está bien establecido, como dice el cuadro que están observando ustedes, que la realización de una actividad física regula, ¿sí? y mejora el control de la glucosa en sangre. Entonces, eso poco a poco puede ir previniendo para cualquier persona la aparición de la diabetes tipo 2, ¿sí? Para cualquier tipo de persona, no solo para el que tiene diabetes tipo 1. Y además va a afectar positivamente en el organismo en general, disminuyendo la mortalidad, aumentando la beneficiando la calidad de vida, ¿sí? Mejorando su sistema cardiovascular, mejorando la salud de todos sus órganos. Entonces, siempre estimular la actividad física progresiva, siempre entendiendo que ese alumno tiene que adaptarse a la actividad física, siempre entendiendo que cada uno tiene una individualidad, entonces hay que aceptar el proceso de adaptación acorde a cada una de esas personas, sin exigirle más de lo que puede hacer. Entonces, a la hora de prescribir las actividades físicas, ¿sí? Y ver qué trabajar, nos encontramos con un montón de cualidades y capacidades que quiero trabajar. Y son las que vamos a ir poniendo en todo ese sistema de planificación para que vaya llevando a cabo a lo largo de las clases. Las capacidades principales, que son la fuerza, la flexibilidad, la velocidad cuando pueda llevarlas a cabo, que en el caso del diabético las puede hacer tranquilamente, y colocar algunos ejercicios de flexibilidad son muy importantes porque consumen mucha glucosa, la resistencia, y por ende trabajar poco a poco la agilidad, la coordinación, el equilibrio, que es muy importante. Pero ¿dónde lo vamos a trabajar? Y bueno, primero y principal, trabajarlo siempre en lugares adecuados, ¿sí? Y acorde a sus limitaciones. Entonces siempre realizar un trabajo que le permita desarrollarlo a esta persona acorde a sus limitaciones, a sus posibilidades, y siempre esa actividad que sea conveniente, ¿sí? Para mi alumno, para mí en caso de si soy diabético, para mi alumno paciente, y que le traiga los beneficios que poco a poco está esperando para mejorar su calidad de vida. Para que eso ocurra, siempre tiene que estar supervisada esa actividad física por un personal idóneo, monitoreado en caso de que sea necesario, especialmente por el hecho de que el diabético puede entrar
en algunos picos. Entonces es importante que previo a la actividad física, que igual después lo vamos a decir, se mida la glucosa y al finalizar la actividad física también, ¿sí? Pero muy importante, más allá de todo esto, que esa actividad la disfrute y sea placentera. Entonces, cuando hacemos actividad física, nuestro organismo tiene respuestas, ¿sí? Y la respuesta de la glucosa ante el ejercicio físico son diferentes acordes al tipo de trabajo que realicemos, al tipo de intensidad. Si vamos a realizar, obviamente, porque tenemos que ir con progresión, ejercicios de baja intensidad, tenemos que saber que la glucosa se va a consumir en los primeros minutos y después de los 30 minutos de actividad física ya empiezan a consumirse también, ¿sí?, el tejido graso. Entonces todo este tipo de actividad física, al ser de baja intensidad, tiene que ser un poquito más progresivo en el tiempo y va a ir provocando disminución, ¿sí?, en la utilización de la glucosa sanguínea por los músculos. Es decir, se va a ir provocando, si hacemos constantemente este tipo de actividad, una mantención de las reservas de glucógeno muscular. Entonces, actividad con baja intensidad, del 30 al 40% de nuestro volumen de oxígeno máximo, siempre tenemos que saber que el metabolismo principal de gasto va a ser las grasas, o sea, de consumo de energía, las grasas. Y ese metabolismo principal, ¿sí?, de consumo de grasas se da después de los 30 minutos. Si hacemos ejercicios ejecutados por arriba del 40% hasta el 60%, poco a poco se va induciendo a la utilización de glucosa por los músculos, lo cual ya va a ir favoreciendo aún más, ¿sí?, a la nivelación del glucógeno en sangre y de los niveles de glucemia. Y si ese ejercicio de intensidad aumenta progresivamente a realizar actividades que superen el 65% de nuestro VO2 máximo, ya son actividades moderadas, un poco intensas, la degradación del glucógeno va a ser mayor. Y eso va a posibilitar poco a poco que esos niveles se vayan manteniendo y se vayan acercando cada vez más a los niveles normales de glucemia en sangre. Pero todo esto es una progresión. Primero vamos a tener que empezar con actividades del 30-40%, donde el metabolismo principal de consumo son las grasas y menos la glucosa. Pero poco a poco, con el aumento de intensidad de la progresión, ir logrando que esa nivelación a glucosa se dé prácticamente con la actividad física y que el consumo de fármacos disminuya cada vez, hasta quizás algunos casos no dejan de tomar si mantienen la actividad física y otros consumen lo mínimo necesario, lo cual ya es un avance enorme. Entonces, dentro de las actividades que podemos realizar en una persona con diabetes, tenemos el caminar, andar en bicicleta, deportes recreativos, fuerza muscular, ejercicio de flexibilidad, siempre la flexibilidad, bailar, nadar, hacer gimnasia acuática, trotar, ¿sí?, realizar, como dijimos, cualquier tipo de deporte que favorezca progresivamente este consumo de glucosa constante a nivel sanguíneo y a nivel muscular. Pero hay cosas que tenemos que tener en cuenta, que son precauciones en los diabéticos, y es evitar las lesiones, porque cualquier lesión, ya sabemos que en los diabéticos se puede transformar en una gran infección. Entonces el hecho de utilizar las cremas tipo talco, que provocan sequedad en la piel y evita la irritación por la transpiración, son muy importantes, ¿sí?, y que tenga su calzado bien ajustado en caso de necesario. Si hay zonas que son de ampollarse, que esas zonas puedan tener alguna protección
para evitar justamente eso, irritación, ampollas o cortes en la piel que puedan terminar en infección. Bueno, finalizado lo que es diabetes, vamos a entrar en lo que es la hipertensión arterial y todo lo que se asocia a la hipertensión arterial que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, hipertensión arterial, ¿sí? Esas son alteraciones y trastornos más comunes que podemos encontrar en las personas y están asociadas a una elevada incidencia de mortalidad, ¿sí? Y esa incidencia está asociada a las enfermedades cardiovasculares y también cerebrovasculares. Entonces, es muy fundamental las modificaciones del estilo de vida. Si se realizan a tiempo modificaciones del estilo de vida, esto va a ir provocando beneficios en la calidad de vida del hipertenso, ¿sí? El cual, dentro de esas modificaciones que tienen que ver con buenos hábitos, buena nutrición, está el control de la hipertensión arterial constantemente, lo cual va a ir marcando, por un lado, cómo va mejorando esa hipertensión y por el otro, en caso de que no ocurra, saber que no ocurre para recurrir al profesional médico que es el que está llevando a cabo ese tratamiento desde el punto de vista farmacológico. Una vez que esta persona con hipertensión arterial se encuentra estabilizada y se encuentra dentro de los rangos normales que le permita al médico prescribirle actividad física y derivarla al profesional adecuado, puede comenzar a realizar actividad física. Y dentro de la actividad física puede realizar cualquiera con algunos recaudos. Puede hacer trabajo de fuerzas, puede realizar trabajo de fuerza, puede trabajar la resistencia, la puede trabajar todo tipo de actividad que sea dinámica. Lo que no puede hacer es actividad isométrica, o sea, tensiones, ¿sí?, estáticas, porque eso provoca un gran aumento de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca, además de aumentar la presión intratorácica por la maniobra de Valsalva, y eso puede ayudar aún más a provocar vasoconstricción y aumento de la tensión arterial. Entonces tenemos que, una vez que sabemos lo que puede hacer y empezamos a prescribir esa actividad física, tenemos que separar al hipertenso en dos grupos: hipertenso con enfermedad cardiovascular, hipertenso sin enfermedad cardiovascular, y eso me va a marcar un poquito los porcentajes de fuerza en los que va a poder trabajar uno y el otro. Si tiene enfermedad cardiovascular, de acuerdo a la prescripción dada por el médico, puede realizar esfuerzos que no superen el 35%, irlo llevando progresivamente hasta el 50%, con repeticiones que no superen las 12. Y en el caso de hipertensos sin enfermedad cardiovascular, actividades que ya parten del 40%, un poco mayores al 40%, hasta el 60%, con actividades con repeticiones que no superen las 12 repeticiones, pero ya con un porcentaje de intensidad de esfuerzo mayor. Entonces, ¿qué podemos trabajar? Todo, ¿sí? Siempre. Los miembros inferiores, los miembros superiores, las abdominales, pero en forma dinámica. Ya sabemos que el mayor porcentaje de masa muscular está en los miembros superiores, lo cual va a haber una mayor vascularización, ¿sí?, y menor resistencia periférica en el alumno. Los miembros inferiores obviamente tienen menor masa muscular, ¿sí?, y menor vascularización, pero se pueden estimular y trabajar acorde a los porcentajes indicados. Y en el caso de las abdominales, trabajarlas todas en forma dinámica, en posiciones que le permitan a la persona realizarlas cómodamente, acorde a su capacidad,
¿sí? Entonces adaptarles el trabajo abdominal. Si es necesario, con un almohadón detrás de la cabeza para evitar la presión en la cervical, con posiciones de trabajo que sean o que produzcan en el alumno bienestar. Siempre toda actividad que realicemos tiene que ser del tipo dinámica para favorecer la vascularización, oxigenación constante y evitar, ¿sí?, la resistencia periférica que se da por esfuerzos de contracción continua estáticos, por ejemplo, o por mantener la respiración, lo cual no tiene que ocurrir. La presión intratorácica es muy grande. Hay que tomar y largar aire constantemente, inhalar y exhalar constantemente con ejercicios dinámicos. Dentro de las precauciones que tenemos que tener con el hipertenso o personas con enfermedad cardiovascular es qué tipo de fuerza realizar. Ya dijimos, dinámica, ¿sí?, isotónica. Las posiciones de trabajo siempre para cualquiera de los casos tiene que ser cómoda. Si necesita estar sentado, sentado, apoyado a la espalda, apoyado, trabajar con los porcentajes de cargas adecuados, si es con enfermedad o sin enfermedad cardiovascular, o si tiene una historia de actividad física o nunca hizo actividad física, eso también tenerlo en cuenta. Saber si está tomando una medicación, si la tiene que tomar antes, después, preguntarlo. Utilizar siempre la escala de Borg, siempre es muy importante, y preguntar constantemente el esfuerzo percibido, inhalar y exhalar constantemente, tomar la tensión arterial, ¿sí?, al comienzo y al finalizar la actividad física, hidratarse constantemente, que venga a hacer actividad física con una vestimenta adecuada, cómoda, utilizar los momentos del día en donde esté descansado, se sienta más cómodo. O sea, eso es especialmente necesario porque la persona que realiza actividad física tiene momentos donde puede hacerla y bueno, respetarlos. Eso es importante también. Si dentro de esos momentos del día son los momentos más adecuados, mejor. Si por ejemplo cuando hace mucho calor, hacerlo en los momentos donde baja un poco el sol. Si hace mucho frío, hacerlo al revés, en los momentos donde el sol está un poquito más arriba. Pero va a depender del momento que pueda utilizar esa persona en la actividad física. A partir de ahí tomar todos los recaudos y buscar que esa temperatura ambiente en el lugar que lo realice esté lo más adecuada para poder realizar una actividad física saludable. Entonces, conclusiones. Dentro de las conclusiones que podemos encontrar del Colegio Americano de Medicina del Deporte es que pequeñas disminuciones en la presión arterial, ¿sí?, sistólica y diastólica de 2 milímetros de mercurio reduce el riesgo de accidente cardiovascular y cerebrovascular en un 14 y 17%, ¿sí? Perdón, disminuye entre un 14 y 17% los accidentes cerebrovasculares. Y el riesgo de enfermedad cardiovascular la reduce entre un 9 y 6% respectivamente, ¿sí? Respectivamente, ¿por qué? Porque tiene que ver con que esos 2 milímetros de mercurio estén reducidos o en la presión diastólica o en la sistólica. Obviamente que esto se potencia aún más si esa reducción del 2%, si tiene las ambas altas, se dan las dos. Eso es mucho mejor todavía. Los efectos antihipertensivos del ejercicio, ¿sí?, producto de todas estas adaptaciones neuromurales, vasculares y estructurales, disminuyen, pero en gran medida, las catecolaminas y también el cortisol, las cuales son hormonas estresantes. Eso favorece también a una menor resistencia periférica y por ende favorece a la vascularización y a la disminución de la tensión arterial. Siempre el ejercicio va a ser y está ya a través de las diferentes organizaciones, no solo el Colegio Americano de Medicina y Deporte, sino la Organización Mundial de la Salud. El ejercicio físico se lo toma como la piedra angular, ¿sí?, de la terapia en
todos pacientes con enfermedades cardiovasculares y de hipertensión, como así de todas las demás enfermedades asociadas que vimos anteriormente. La hipertensión arterial hay que tener bien en cuenta que es una de las principales causas de muerte, ¿sí?, a nivel de enfermedad cardiovascular. Todas las modificaciones de vida que realicemos va a favorecer a la reducción de ese riesgo. Entonces, los programas de ejercicios que incluyen específicamente trabajos aeróbicos, de fuerza-resistencia o la combinación de ambos van a servir para prevenir el aumento de la tensión arterial y a la vez lograr la disminución, ¿sí?, de la tensión arterial baja. Entonces, esa tensión arterial baja, si se encuentra en los niveles normales, poco a poco va a ir favoreciendo una mejora de esta calidad de vida. Dentro de las recomendaciones del Colegio Americano de Deporte nos vamos a encontrar también con lo que se denomina FIT, que no es más ni menos que cómo nos organizamos para planificar, ¿sí?, frecuencia, intensidad, tiempo de trabajo y tipo de trabajo. Entonces, en el caso de la obesidad, sabemos que tenemos que empezar progresivamente también, al inicio, de 3 a 5 veces, ¿sí?, por semana actividad aeróbica o cardiovascular y 2 veces por semana actividad de fuerza. Y después irlo llevando a 5 o 7 veces la actividad aeróbica y de 2 a 3, especialmente 3, todo lo relacionado a la fuerza-resistencia. La intensidad tiene que ser leve moderada al principio, entre el 40 y 60% del VO2 máximo en todo lo que es actividades aeróbicas, e irlo llevando al 60-70 con la progresión adecuada. Los trabajos diarios no tienen que superar al principio los 30 minutos, logrando sumar 150 minutos a la semana y poco a poco irlo llevando a que esos 30 minutos vayan pasando a 60, provocando de esta manera que la actividad física pase de 150, 200 a 300 minutos por semana, ¿sí? Todos esos trabajos que realicemos, que tienen que ver con el tiempo de trabajo, en la actividad aeróbica, pueden ser continuos los trabajos o fraccionados, ¿sí?, junto al trabajo muscular. Es decir, que la forma en que trabajemos, ¿sí?, va a ir creando posibilidades que vayan saliendo del trabajo continuo propiamente dicho. Es decir, podemos ir trabajando a nivel de nuestra planificación de entrenamiento con nuestro alumno diferentes alternativas para que sea al mismo tiempo más divertido y más atractivo a la hora de realizar la próxima sesión de entrenamiento. Y el tipo de trabajo aeróbico, moderado, y en el caso de la fuerza resistencia, isotónico, dinámico. Entonces, hablamos de lo que era la obesidad. Ahora, dentro de las recomendaciones del FIT del Colegio Americano de Medicina y Deporte, en la osteoporosis nos dice que la frecuencia de trabajo por lo menos tiene que ser de 3 veces por semana, ¿sí?, en lo que implica la resistencia aeróbica, y los trabajos de sobrecarga de 2 a 3 veces por semana. Eso se va adecuando de acuerdo a la necesidad de ese alumno. La intensidad moderada alta en lo referido al trabajo muscular, porque es lo que va a favorecer esa adherencia del calcio al hueso. El tiempo de trabajo de 30 a 60 minutos, los cuales se pueden combinar con trabajo solo muscular, solo aeróbico o muscular y aeróbico. El tipo de trabajo, actividad de impacto. Cuando hablamos de impacto, recordemos que no es saltar ni correr, sino actividades que tengan que ver con fuerza, resistencia, de características dinámicas, o sea, concéntrica, excéntrica constantemente, o sea, isotónicas.
que se pueden trabajar con pequeños pesos, libres, ¿no? Se pueden trabajar con máquinas porque van a tener una guía de trabajo que evita lesiones, se puede trabajar con bandas elásticas, entre otros elementos. La fuerza o el trabajo de fuerza, que es el más importante en el caso de las personas con osteoporosis, se puede llevar a cabo en forma dinámica específicamente, y en el caso de trabajar la isometría, ¿sí?, que sea como un complemento más sobre ese trabajo de fuerza-resistencia, donde puede adherirse de las 3 veces por semana del trabajo muscular en 2, donde podemos hacer ejercicios dinámicos y algunos ejercicios estáticos de tensión estática, que va a ir favoreciendo aún más la adherencia del calcio en el hueso. Y como dijimos, las intensidades altas, 60%, un poquito más, de lo que sería, ¿sí?, su fuerza máxima, o sea, lo que lograría vencer en una sola repetición si se lo evaluaría en fuerza máxima. Bueno, ya hablamos de obesidad, hablamos de osteoporosis. Bueno, el FIT para las personas con diabetes nos dice lo siguiente: realizar actividades de 3 a 5 veces por semana con una intensidad que sea moderada a moderada alta, o sea que vaya del 40-60% del VO2 máximo al 50-70, ¿sí?, o un poco más de la frecuencia cardíaca. El tiempo de trabajo, igual que en las anteriores, que oscilen 150 minutos semanales, actividad física moderada, 30 minutos, 5 veces a la semana, o 60 minutos, ¿sí?, de manera vigorosa, 20 minutos, 3 veces por semana. Es decir, actividad muy intensa, solo 60 minutos, 3 veces por semana. Y con el tiempo ir combinando la actividad moderada con la vigorosa y realizar 3 veces por semana una actividad física de 30 minutos moderada más 20 minutos de vigorosa. Después, el tipo de actividad, fundamentalmente en el diabético, aeróbica, ¿sí?, y combinarlo con trabajo de fuerza muscular, lo cual va a ir favoreciendo el consumo de glucosa a nivel muscular. El trabajo de fuerza siempre isotónico es el específico, ¿sí?, los diabéticos, realizarlo 2 veces por semana, siempre con un día de descanso por lo menos en el medio, al 50% aproximadamente de la intensidad o de la fuerza máxima de esa persona, y en actividades así de tipo moderada, intensa entre el 75 y 80%, lo cual se va a ir logrando con el tiempo, en forma progresiva, ¿sí?, buscando ganar poco a poco mayor fuerza y mayor hipertrofia muscular. Y eso va a ir favoreciendo mayor consumo de glucosa y por ende mayor descenso de la glucosa en sangre y a nivel muscular. La cantidad de ejercicios que puede realizar en cada sesión de entrenamiento a nivel de fuerza puede oscilar entre 5 o 10 ejercicios, siempre utilizando grandes grupos musculares, ¿sí?, con repeticiones que tengan una media de 12 repeticiones, no superando las 15, ¿sí?, en el caso de que ya se encuentren bien entrenados, y siempre buscando la progresión en las cargas. Al principio, cuando se quiere ir aumentando en fuerza, se bajan un poco las repeticiones para aumentar la carga. Supongamos yo vengo haciendo 12 repeticiones, quiero aumentar la carga, bajo a 8. Y después mantengo esa carga y aumento las repeticiones hasta llegar a 12. Cuando llegué a 12 vuelvo a aumentar la carga. Entonces empiezo a hacer 8, 10, 12, o sea, no en el mismo día, sino con el tiempo. Y eso me va a ir favoreciendo a ir ganando cada vez más fuerza. Dentro de las prescripciones del ejercicio, tenemos que saber que la intensidad, la frecuencia y el tiempo son muy importantes, y todo lo que tiene que ver con fuerza lo vamos a trabajar utilizando repeticiones, cantidades de series que no sean menores a 3, ¿sí? Y lo importante para que haya progresión es la frecuencia de estímulo, ¿sí?, la frecuencia en el entrenamiento. Siempre ir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, buscando
que el ejercicio aeróbico esté combinado con el de fuerza, con un mínimo de 3 veces por semana para arriba. Esa sería la frecuencia semanal, mínimo 3 veces por semana. Dentro de las consideraciones especiales que se deben tener en cuenta para realizar el ejercicio, siempre es que las personas con diabetes deben tomarse el nivel de glucosa en sangre antes de empezar la actividad y después, para saber cuál es la dosis, si es que es necesario, de insulina que tienen que inyectarse. Especialmente porque una vez que empiezan a hacer la actividad física, ese nivel de insulina que estaban acostumbrados a utilizar antes sin hacer actividad física seguramente va a disminuir, y eso lo van a saber solo si se evalúan antes y después de la actividad. Bueno, dentro de las recomendaciones que tenemos para los hipertensos y personas con enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, el FIT que se recomienda es realizar actividad física, si se puede, los 7 días de la semana, ¿sí? Y tener en cuenta las diferentes intensidades. Si tiene una hipertensión arterial controlada y sin enfermedad cardiovascular, puede realizar actividades que oscilen entre el 60 y 70% del VO2 máximo, actividades aeróbicas. Obviamente se tiene que ir monitoreando, se puede con un cardiotacómetro e ir tomándole la tensión arterial a lo largo del entrenamiento. En caso de que sean personas que necesiten control o no tengan la tensión arterial controlada, actividades que no superen el 60%, que van entre el 40 y 60%, ¿sí? O personas que no hayan sido evaluadas todavía. Y si están bajo tratamiento farmacológico, tener en cuenta que si esa persona tiene una baja presión arterial, o sea, si la presión arterial baja es baja, o tiene una presión arterial media baja durante el esfuerzo, o una disminución de la resistencia periférica, no afecta el ejercicio, o sea, puede realizar el ejercicio tranquilamente, porque se encuentran ya dentro de parámetros que se lo permiten a través de su tratamiento farmacológico, el cual lo tiene que seguir llevando a cabo salvo una prescripción médica. Y el tiempo de trabajo, que no sean, o sea, que sean 30 minutos o más por día de actividad física continua o acumulada, es decir, que se puede trabajar fraccionadamente. Y el tipo de trabajo es, en el caso de los trabajos de fuerza, isotónicos, dinámicos, ¿sí? Moderados, o moderado un poquito intenso en el caso del que tiene la hipertensión arterial controlada, pero nunca que sean intensos o muy intensos por el hecho de que esa persona tiene hipertensión. Entonces la vasoconstricción que tiene que hacer tiene que ser controlada y moderada. Y el trabajo aeróbico siempre realizarlo bajo los parámetros descritos anteriormente, con los parámetros de intensidad. Todo eso va a ir favoreciendo a que tenga una mayor vascularización, una disminución de la resistencia periférica, lo cual va a ir favoreciendo a una disminución poco a poco de la hipertensión arterial o de la tensión arterial. Entonces, siempre realizar ejercicios para divertirse, estar sano, no solo para perder peso, o no solo para bajar la hipertensión, o no solo para lo que es actividad física que nos dé placer y que nos produzca bienestar. Y siempre sabiendo que los beneficios que nos puede traer la actividad física dentro del trabajo aeróbico, que implica presencia de oxígeno, ¿sí? Son los cambios que vienen de adentro hacia afuera, cambian nuestro metabolismo, aumentando el consumo de grasa, el consumo de hidrato de carbono, ¿sí? Lo cual va haciendo que todo eso vaya mejorando nuestra calidad de vida. El hecho de realizar actividad aeróbica implica, además del consumo de
los hidratos, de la adiposidad, o sea, de las grasas, va a ir mejorando mi capilarización a nivel de órganos como pulmones, como corazón, va a aumentar y va a haber mayor cantidad de arterias por donde circulan y capilares por donde circula la sangre, lo cual va a disminuir de esa manera la resistencia periférica y aumentando la vascularización. Por ende va a haber mayor transporte de oxígeno a los músculos van a estar más oxigenados, más fuertes, ¿sí? Y por ende más sanos, logrando de esa manera un beneficio sobre la reducción de la tensión arterial. Además va a tener efectos positivos sobre el corazón, ¿sí? Aumentando el grosor de sus paredes, teniendo un corazón mucho más fuerte, elevando su capacidad de bombeo, es decir, que cada vez que bombee sangre, ese bombeo sea absoluto y no que necesite de mayores esfuerzos para bombear la cantidad de sangre que necesita el organismo. Disminuye la frecuencia cardíaca, por ende, porque tiene paredes más gruesas y el bombeo es más fuerte, y por ende hay cambios en lo que implica el gasto cardíaco. Va a haber una menor fatiga, una menor taquicardia también. Producto de ese corazón va a poder transformarse en una bomba fuerte que en cada diástole y en cada sístole va a lograr, ¿sí? Tomar y exhalar, mejor dicho, inyectar la sangre a los órganos, evitando esfuerzos mayores. Por ende, va a haber un aumento de mi consumo de oxígeno, el VO2 máximo, y eso va a recalar en una mejora y aumento y desarrollo de mi resistencia. Más allá de eso, hemos terminado, pero quería dejar en claro de que la actividad física, más allá de poderla trabajar con todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Colegio Americano de Medicina del Deporte, entre otras asociaciones, para beneficio de cada uno de estos factores de riesgo y mejoras de calidad de vida. Así todo, lo que hay que dejar en claro es que hay que realizarla, no solo esperar a este momento a tener un factor de riesgo para poder llevarla a cabo, sino que tenemos que pensar que ese factor de riesgo o esos factores de riesgo los podemos tener en cualquier momento y tenemos que evitar que aparezcan, y la actividad física dentro de otros marcos importantes como son la nutrición deben ser llevadas a cabo constantemente para mejorar nuestra calidad de vida. Así que si bien la clase espero que haya logrado en cada uno de ustedes acaparar todo lo que venían a buscar y que se hayan llevado una información que les sea de beneficio para el desarrollo de sus actividades físicas, queremos dejar en claro con el licenciado Maximiliano Piceta que este grupo cerrado va a quedar abierto para ustedes a lo largo de toda esta semana. ¿Para qué? No solo para que puedan volver a ver estas clases que ahora van a quedar colgadas como videos, sino que además las puedan ir internalizando, mirándola constantemente junto a la lectura del PowerPoint que les vamos a subir, y nos hagan las preguntas que necesiten. Y en la semana poder irles quitando algunas dudas en caso de que las tengan, producto justamente de la lectura y de ese proceso de comprensión de todo lo que pudieron observar y escuchar a lo largo de este seminario. Así que los saludos de mi parte, por eso las manos que están acá, decirles muchas gracias de parte del licenciado Maximiliano Piceta, de mi parte, que como ven ahí abajo soy el licenciado Javier Mazzone, y seguramente estamos atentos a las preguntas de ustedes, y el caso de que se quieran comunicar vía WhatsApp, lo mismo, creo que tienen nuestros contactos, y en caso de que no los tengan, nos preguntan por este medio donde estamos ahora, y seguramente se los haremos llegar a la brevedad
para que nos puedan escribir. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Chau, chau.